Irma Ilse Grese, fue una guardia del campo de concentración nazi en Ravensbrück y Auschwitz, y se desempeñó como directora de la sección de mujeres de Bergen-Belsen. Fue miembro voluntario de las SS. Grese fue declarada culpable de delitos relacionados con el maltrato y asesinato de prisioneros cometidos en los campos de concentración de Auschwitz y Bergen-Belsen, y condenado a muerte en el juicio de Belsen. Ejecutada a los 22 años, Grese fue la mujer más joven en morir judicialmente según la ley británica en el siglo XIX. Los reclusos de Auschwitz la apodaron la Hiena de Auschwitz. Irma Elisabeth Ilse Grese nació de Berta Grese y Alfred Grese, ambos trabajadores lecheros, el 7 de octubre de 1923. Irma fue la tercera de 5 hijos, 3 niñas y 2 niños. En 1936, su madre se suicidó después de beber ácido clorhídrico tras el descubrimiento de la aventura de Alfred con la hija del dueño del bar local. El historiador Peter Bronsky especuló que Alfred Grese se unió al partido nazi en 1937, y se volvió a casar en 1939. La hermana de Irma, Helene Grese, dijo en el juicio de Irma que en la escuela primaria, cuando las niñas se peleaban y peleaban, Irma nunca tuvo el coraje de pelear, pero se escapó. En 1938, a la edad de 15 años, Grese dejó la escuela. Trabajó en una granja durante 6 meses, luego en una tienda y luego en un hospital administrado por las SS durante 2 años. En su adolescencia, Grese, al igual que sus hermanas, quería unirse a la Liga de Niñas alemanas, Bund Deutscher Mädel, la rama de las juventudes hitlerianas para niñas. Pero su padre se lo prohibió. Antes de cumplir 18 años, se mudó a la base de entrenamiento de las SS Female Helpers, que estaba ubicada cerca de Ravensbrück, el campo de concentración exclusivamente femenino. Después de su formación, se ofreció como voluntaria para trabajar en Ravensbrück. Grese pronto fue ascendida a un puesto de guardia en Auschwitz-Birkenau. En 1942, se convirtió en Aufseherin, guardia o supervisora, en Ravensbrück y fue transferida a Auschwitz-Birkenau en marzo de 1943. Debido a su transferencia, Grese tuvo una pelea con su padre el mismo año, ya que él se había opuesto con vehemencia a que ella se uniera al séquito de las SS y la expulsó de la casa. En 1944, fue ascendida a Rapportführerin, alemán. Relatora, informante, líder, el segundo rango más alto posible para las mujeres guardianas de campos de concentración. Grese participó en la selección de prisioneros para las cámaras de gas en Auschwitz. 219 También se sabe que acarició y violó a prisioneros. A principios de 1945, Grese acompañó un transporte de evacuación de prisioneros de Auschwitz a Ravensbrück. En marzo, fue a Bergen-Belsen, junto con un gran número de prisioneros de Ravensbrück. 219 Grese fue capturada por el ejército británico el 17 de abril de 1945, con otro personal de las SS que no huyó. Grese estuvo entre las 45 personas acusadas de crímenes de guerra en el juicio de Belsen, que se llevó a cabo en Luneburgo, Baja Sajonia. Fue juzgada durante el primer período de los juicios, 17 de septiembre, 17 de noviembre de 1945, y estuvo representada por el mayor L. Cranfield. Los juicios se llevaron a cabo bajo la ley militar británica, con base en cargos derivados de la Convención de Ginebra de 1929 sobre el trato a los prisioneros. Las acusaciones en su contra se centraron en los malos tratos y el asesinato de los presos en los campos. Los sobrevivientes brindaron testimonios detallados de las crueldades. También afirmaron que golpeó a algunas mujeres con un látigo trenzado. Bajo interrogatorio directo, Irma Grese declaró sobre sus antecedentes. Nací el 7 de octubre de 1923. En 1938 dejé la escuela primaria y trabajé durante 6 meses en trabajos agrícolas en una granja, después de lo cual trabajé en una tienda en Lichen durante 6 meses. Cuando tenía 15 años fui a un hospital en Hohenlichen, donde estuve 2 años. Traté de ser enfermera, pero la bolsa de trabajo no me lo permitió y me envió a trabajar en una lechería en Fürstenberg. En julio de 1942 intenté de nuevo ser enfermera, pero la bolsa de trabajo me envió al campo de concentración de Ravensbrück, aunque protesté. Allí me quedé hasta marzo de 1943, cuando fui al campamento de Birkenau en Auschwitz.
Permanecí en Auschwitz hasta enero de 1945. Durante el juicio, la prensa etiquetó a Grese como la bella bestia junto con el ex SS Hauptsturmführer Joseph Kramer, la bestia de Belsen, el excomandante de Birkenau. Después de un juicio de 9 semanas, Grese fue condenada a muerte en la horca. Aunque los cargos contra algunas de las otras guardianas, se acusó a un total de 16. Fueron tan graves como los de Grese, ella fue una de las 3 únicas guardias condenadas a muerte. Grese y otros 2 trabajadores del campo de concentración, Johanna Bormann y Elisabeth Volkenrath, fueron condenados, junto con 8 hombres, por crímenes cometidos en Auschwitz y Belsen, y condenados a muerte. Mientras se leían los veredictos, Grese fue la única prisionera que permaneció desafiante. Su apelación posterior fue rechazada. Según Wendy Adelemar y Sarti, la noche anterior a su ejecución, Grese cantó canciones nazis hasta altas horas de la madrugada con Johanna Bormann. El 13 de diciembre de 1945, en la prisión de Amelinde, Grese fue conducida a la horca. Las mujeres fueron ejecutadas individualmente por ahorcamiento largo y luego los hombres en parejas. El sargento mayor del regimiento del ejército británico, Richard Anthony O'Neill, ayudó al verdugo, Albert Pierrepoint. Subimos las escaleras hasta las celdas donde esperaban los condenados. Un oficial alemán en la puerta que conducía al corredor abrió la puerta de par en par y griega. Pasamos por delante de la fila de rostros y entramos en la cámara de ejecución. Los oficiales se cuadraron. El general de brigada Patton Walsh estaba de pie con el reloj de pulsera levantado. Me dio la señal, y un suspiro liberado se escuchó en la cámara. Caminé hacia el pasillo. Irma Grese, la llamé. Los guardias alemanes cerraron rápidamente todas las rejillas en 12 de los orificios de inspección y abrieron una puerta. Irma Grese salió. La celda era demasiado pequeña para que pudiera entrar y tuve que sujetarla en el pasillo. Sígueme, dije en inglés, y O'Neill repitió la orden en alemán. A las 9:34 entró en la cámara de ejecución, miró por un momento a los funcionarios que la rodeaban, luego caminé hacia el centro de la trampa, donde había hecho una marca con tiza. Se paró sobre esta marca con mucha firmeza, y cuando le coloqué la gorra blanca sobre la cabeza, dijo con su voz lánguida: Schnell. La gota se estrelló, y el médico me siguió hasta el pozo y la declaró muerta. Después de 20 minutos, bajaron el cuerpo y lo colocaron en un ataúd listo para el entierro.